Patriotas amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 4, 7 de la noche, donde hoy vamos a presentar nuevamente a nuestro invitado Carlos Garín, con el cual vamos a seguir conversando sobre los acontecimientos que recién sucedieron, que acaban de pasar aquí en el condado de Miami-Dade, y hablar también sobre la proyección sobre lo que va a suceder el 5 de noviembre y la definición del estatus político, económico, social aquí en nuestro hogar. Para todas las personas que nos acompañan por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es de verdad un verdadero privilegio contar con usted. Si usted no se ha suscrito al canal, por favor, lo invitamos a que se suscriba. Y lo más importante que tenemos aquí en el canal es que esta información que nosotros hacemos, que llegue a tantas personas que necesitan abrirle los ojos, sacarle el cerebro y lavárselo de esa borriña de los medios socialistas que los tienen con un velo puesto delante. Para eso es importante compartir el programa para que esto llegue a otras personas, lograr pues nuestro objetivo. También, por favor, dispénsenos la manito arriba, eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Y sin más dilaciones, pues pasemos inmediatamente a estas conversaciones con Carlos Garín. Patriotas amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 7 de la noche, donde nos llenamos otra vez de luces, puesto de que tenemos como interlocutor al individuo en este momento estelar de la política de Miami-Dade, Carlos Garín. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, hermano. Bendiciones para ti y para toda la gente que te sigue, todos los patriotas que quieren ser parte del cambio real en América, empezando por aquí, por casa. Claro que sí. Fíjate que hice la entrada diciendo la persona en el momento de la política aquí, porque nos quedamos en el tintero de muchas cosas en el programa anterior y evidentemente creo que es necesario ahondar en esto y después en perspectiva lo que venimos en camino, que es el 5 de noviembre, que todo esto es una sucesión, o sea, nada puede aquí nadar por separado. Así que empezamos por ahí, en donde nos quedamos con lo del condado, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, nos quedamos con lo del condado. Está claro, para refrescarle la mente a las personas, a los seguidores y a los patriotas en general, el condado está viviendo una crisis que le podemos llamar existencial. Total y absoluto. El condado, al igual que el país, es una mueca de una triste, ¿cómo se llama? Caricatura de lo que era la nación y, por supuesto, de lo que era el condado. Y sobre todo con esto que vemos, que hemos implantado un nuevo récord de votaciones aquí en el condado de Miami-Dade y que esto afecta directamente a las elecciones en noviembre. Y algo que tiene que estar claro a la gente, el tema de los demócratas y de los socialistas, para ponerlos en listas distintas, aunque están bajo el mismo rol de pago, es ganar Florida. Florida representa uno de los estados con mayor valor en las elecciones, tiene 30 puntos y es un puntal para cualquier candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y en este momento, ¿qué es lo que pasa particularmente con Miami-Dade? Miami-Dade ha trascendido en el condado más importante hoy día de los Estados Unidos. El condado que está recibiendo la inmigración de todos los millonarios de izquierda, de todas las compañías de izquierda, de todos los que tienen injerencia directamente en la posibilidad real, aunque fraudulenta, del resultado de las elecciones. Los que pagan. Y aquí yo los invito a que vean la diferencia que hay entre lo que recaudó la alcaldesa Levin Cava y lo que realmente se gastó, más lo que puede haberse movido por detrás sin saber nadie, ni siquiera que se había recaudado.
pero hay una diferencia sustancial de casi $5 millones entre lo que está declarado al final de la campaña y que fueron 1.3 millones contra 6 millones. O sea, estamos hablando de 4 millones 400 mil dólares de plata. Claro. Y que esto, desgraciadamente, se ha convertido en una moda en nuestro país al vivo estilo. Ya superamos a las repúblicas bananeras, porque las repúblicas bananeras se mueven con cientos de millones. Aquí hablamos de miles de millones. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente? Ellos tenían que garantizar, por varias razones, la victoria de Levin Cabas. Una de las razones es que ella es la heredera del imperio de Carlos Jiménez, el imperio de la corrupción de Carlos Jiménez, y dentro de la corrupción, por decir algo nada más, podemos enumerar simplemente a una compañía constructora de origen brasileño y que fue acusada, Odebrecht, en todos los países por corrupción. Y fue muy curioso, en todos los países donde tenía protagonismo, porque era lo que tenía, Odebrecht, fue denunciada, fue investigada, fueron gente presa, incluso el presidente de Brasil, Lula da Silva. Y sin embargo, en medio de aquel caldo hirviente del momento histórico en que se vivieron todas las acusaciones, salió la declaración de Miami-Dade, pero en Miami-Dade no hay corrupción como Odebrecht. Ah, bueno, porque a ti nadie te ha preguntado. Y yo hice la observación en el momento, pero sin embargo, teníamos en aquel momento Odebrecht enfrente de todas las construcciones creo que allá, Sí. de todas las construcciones de carreteras, estaban mezclados con el puente que se cayó en Fayú, al igual que el hijo de Carlos Jiménez, la gente del condado estaban en China. Sí. O sea, cuando tú mencionas este pedacito, ahí tú entiendes la herencia de este califato otorgado a dedo de Carlos Jiménez a Levin Cabas. Y lo vivimos en las elecciones, nosotros lo vivimos en el momento hace 4 años atrás, en el 2020, cómo fueron las elecciones del condado de Miami-Dade y para qué remover la caca en este momento. Pero tú dijiste, tú dijiste que el programa anterior, y me quedó eso, un aforismo que decía que no se lo puede creer nadie cuando gana los demócratas cuando el condado es totalmente republicano, que eso no se lo cree ni Mandrake el Mago. Pero eso es lo mismo que van a aplicar en un estado totalmente republicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, otras ocasiones ha pasado, por ejemplo, en las elecciones del 16, el estado ganó republicano, pero Miami-Dade ganó demócrata, teniendo alcalde republicano y teniendo todos los congresistas republicanos, teniendo todos los comisionados republicanos, todas las ciudades republicanas, y no se entendió que Miami-Dade ganara demócrata. Sin embargo, ahora ya vimos cómo se tornó a la inversa. Volvimos al mismo campo que teníamos antes, un condado totalmente republicano, alcaldesa demócrata. ¿Y qué es lo que hay con esto? En primer lugar, ellos no podían permitir que un conservador, ya no te hablo de republicano, que un conservador pasara a noviembre contra Levin Cabas, porque traería como consecuencia una derrota total en contra de ella. En el caso de Carlos Garín hubiera llegado a noviembre, porque no solamente iba a tener a la fuerza el apoyo del Partido Republicano, sino la sombra del presidente Donald Trump. Entonces ellos no podían permitirse que un conservador llegara. Y por eso el fraude tan grande. Aquí el enemigo, y es bien claro, y lo han dicho bien claro, el enemigo del establishment es Carlos Garín. No es Manicir, no es Otaola, es Carlos Garín el enemigo del establishment. Y ya varias conversaciones pues han sacado, incluso anteriormente habíamos hablado de esta famosa reunión donde ellos se plantearon la misión de cómo poder sacar a Garín de las elecciones. Sí. Y fue muy claro la negativa de los canales de televisión, de la radio, etcétera. Había este gran complot, se le puede llamar, aunque me digan conspiranoico, no me importa. No, es que, a esta altura del partido, pero es que todo está arriba de la mesa, aquí no hay nada escondido. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ellos tenían que garantizar que el condado, como poder, como el condado más importante de Estados Unidos, la ciudad más importante de Estados Unidos en este momento, garantizara
que esta mujer siguiera. ¿Por qué? ¿Quién es el jefe de la dirección de elecciones del condado de Miami-Dade? El condado. ¿Quieres otra respuesta? No, no la hay. No hace falta. Entonces había que garantizar eso. Y para esa razón, pues colocan a un acólito del establishment como segundo lugar con garantía de que este no iba a reclamar absolutamente nada, que es Manny Sid. Pero aparte de eso, con la conciencia de que él no iba a ganar. Había que ponerle puntos a él y crear una diferencia bastante grande hacia Levin Cabas para que garantizar que nadie iba a protestar. Otaola cogió lo que iba a coger. 13 puntos, no iba a coger más que eso. No. 11 puntos, no sé. Eso yo estoy más que seguro. Y creo que cogió bastante. Es que si, a Otaola no le hicieron si hubiera ido a votar 1 millón de gente más, ese sería el valor de él. Yo creo que él arrastró lo que él tenía que arrastrar. Lo que él tenía que arrastrar, eso está claro. Ahora por ahí se especula de que se va a postular para la alcaldía de Hialeah. Bueno, escuché eso, de verdad. Está interesante. Le zumba el cohete. No, pero bueno, es que está apostando al público que más votó por él. O sea, estamos hablando, y no lo digo de manera despectiva, sino de la realidad, y la realidad la voy a explicar. Estamos hablando de Telebalsa. No porque ser balsero sea una afrenta ni nada por el estilo, sino porque es estas dos generaciones de ciudadanos americanos de 5 años a 5 años, los dos últimos 5 años de ciudadanía, que son gente que la mayoría pues ha venido con un adoctrinamiento apolítico total desde Cuba y que no piensan en América, o porque no les interesa, porque todavía no quieren América, o porque sencillamente es tan fuerte el adoctrinamiento que han recibido que a ellos lo que les interesa es Cuba, Cuba, Cuba y Cuba. Son estas dos últimas generaciones de nuevos ciudadanos americanos. Claro. Y esa está basada la mayoría en Hialeah. Y a eso le apuesta. Quizás con esa cantidad de votos, ese 11% se le puede convertir quizás en un 40% en Hialeah si no tuviera oposición. ¿Ya? Pero tendría que vencer a la maquinaria, igualmente, del establishment republicano en Hialeah que está en el poder. Entonces no le veo la esperanza tampoco. No es que se pueda señalar al alcalde Esteban Bobo como mal alcalde en la gestión que está llevando a cabo hasta ahora. Yo no vivo en Hialeah, pero sí he recogido opinión de mucha gente y la mayor parte de la gente de la que he hablado dicen que están bien y que están esperando que sigan pasando cosas, que han pasado muchas cosas en Hialeah. No sé cuáles son las que han pasado, no tengo idea. Pero en todo caso, vas a luchar contra un incumbente, parte de la maquinaria encima, y que además mucha gente dice que el trabajo que ha hecho es bueno. O sea, eso es irte contra una pared de hormigón. Ahora, volviendo al tema que estábamos hablando, lo importante de la lección que hemos recibido en este momento, y hay que ponerse las pilas con esto, hay que estar consciente de esto, no es el tema Miami-Dade, sino la herramienta Miami-Dade. Miami-Dade fue el fraude porque lo necesitan para virar la votación del Estado. Absoluto. Y eso tiene que estar claro. Lo necesitan para virar la votación del Estado. Por eso la garantía de este orden y de meter lo más abajo posible a Carlos Garín. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Mira, por las leyes tenemos las manos atadas. Porque el pueblo de Miami votó a favor de que no se hacía reconteo, a no ser que fuera con una diferencia 5%. menor al 0,5%. Y ellos se encargaron de garantizar, primero, que la diferencia entre la alcaldesa y Manny Sid fuera de 20 puntos y de Manny Sid para abajo otros 20 puntos. No iba a hacer. ¿Ya? Y con Carlos Garín unos 30 puntos. Pero bueno, de todos modos, para aquellos que dicen que había muchos candidatos, eso no importa, porque el resultado era la suma de todos los candidatos en contra de Daniela Levin, que ella sacara menos del 51%. Y se encargaron de ponerle el 60% para que no hubiera duda. Curioso que 90,000 votantes ausentes
de 106.000 votaron por Daniela Levin Cava. Eso no tiene sentido alguno, que no habían boletas ausentes republicanas. Es muy duro. Y repito, este punto, fíjate, en este punto, sin sacarte, y tenemos que ahondar de todas maneras con lo del condado, pero en este punto es, si tú ves todo eso, ese enjambre, ¿verdad?, de corrupción y todo, y vamos camino hacia la elección del 5 de noviembre, y todo el mundo dice que Gustavo es pesimista y conspiranoico, no. Todo aquí está arriba de la mesa. No, mira, aquí está arriba de la mesa, Gus. ¿Cuál es la realidad del 5 de noviembre? Porque aquí todo está expuesto, como tú dices, todo está arriba de la mesa. ¿Sí? Aquí lo preocupante realmente con esto es el hecho de que la mayor parte de la gente siempre decía: yo voto por el presidente, sin darse cuenta de las consecuencias, que yo no entiendo esa capacidad limítrofe, sin darse cuenta de las consecuencias de no participar en las primarias. Porque ahora tú oyes a todo el mundo protestando en la calle. No, porque salieron los mismos. Claro que salieron los mismos. Es que los mismos no lo veas como republicanos, velo como miembros del establishment. Es lo que son, el establishment. Y lo vuelvo a decir y no me canso, y ellos van a seguir diciendo que yo soy el problema de ellos. Carlos Garín es la oposición del establishment. Sí, que lo digan, yo me siento orgulloso de ellos. Y realmente es este el problema. No votamos, tenemos a los mismos que se escondieron después de las elecciones del 2020, los mismos que se escondieron después de cada impeachment a Donald Trump, los mismos que se escondieron después de cada juicio de Donald Trump. Estamos hablando de la misma gente. ¿Y cómo tú pretendes tener un gobierno funcional con el presidente Trump, con un Congreso en contra? Ya no es tema de las elecciones primarias. Eso ya lo vivimos. Los primeros 2 años del gobierno de Trump teníamos un Congreso y un Senado republicano, de nombre. Y fue el mismo Congreso y Senado que apoyó los impeachment y la investigación de Rusia contra Donald Trump. Y después lo perdimos y se convirtió en demócrata, claro. Pero ¿qué pintaban ahí los republicanos si nosotros le dimos el poder? Entonces ahí es donde entra la lógica del análisis de la participación en las elecciones primarias. Estas elecciones, mira que se dijo, había que participar para cambiarlos y poner conservadores. Para cambiar a estos 3, para empezar. Ese era el principio. No, pero yo voto por el presidente. Bueno, y voy a decirte lo mismo que te dije, y esto es lo que estamos viendo. Lo mismo que te dije en el programa anterior. Llegamos a enero. Dios mediante, Trump presidente. Asume la presidencia el 1 de enero. El 21 de enero. El 1 de febrero le están oficiando un impeachment en el Congreso de los Estados Unidos, un Congreso demócrata, que lo aprueba después un Senado demócrata. Entonces, se acabó la presidencia de Trump. Y van a salir los comeflautas. Y acabado con nosotros también. Sí, por supuesto. Y van a salir los comeflautas de la calle diciendo: eso es porque es un delincuente, eso es porque esto, lo mismo que arguyen ahora, ¿no? Claro. Es por esto, es por lo otro, pero la realidad es que nosotros nos hemos convertido, sin querer, por idiotez o por mediocridad o por falta de ideología o por comodidad, nos hemos convertido en cómplices absolutos de esto, porque esto podía haber cambiado si hubiésemos sacado, por ejemplo, a Johnny Fratto en lugar de Mario Díaz Balart, si hubiéramos sacado a Roilán Lara en lugar de María Elvira Salazar. Carlos Jiménez no tenía oposición. Entonces, esto hubiera pasado. Tendríamos a Carlos Garín en lugar de la alcaldesa a competir en noviembre, que eso era pérdida de ella, completa. Porque íbamos a levantar a la gente. Ahora, ¿quién vamos a levantar? ¿Cuánto se dijo, cuántas veces se dijo que ni Manny se ganaba porque era parte del establishment y que Otaola no ganaba porque, más allá del ego, no había recursos ni reconocimiento político alguno para
que ganara. Sin embargo, he escuchado mucha gente, no, nosotros votamos por Otaola porque no es político. Señor, político es todo el mundo. Una cosa es que no haya cumplido con una oficina política y otra cosa es que no sea político. Si tú no eres político, ¿qué tú haces en la política para cambiar la política? ¿A través de qué si no es de la política? O sea, todos son ignorancia inducida por conveniencia, donde se complotaron los medios de desinformación masiva con las élites del establishment precisamente para lograr este resultado de conveniencia, donde ellos mantienen su cuota de poder, la misma que heredaron de Carlos Jiménez y que la mantuvieron durante el reinado de esta mujer. Ahora, ¿hay soluciones posibles? Algunas. No sé si tengamos el tiempo adecuado para esas soluciones, porque evidentemente desde el punto de vista legal hay algo que se puede hacer, que no te lo voy a decir en público porque para evitar los sapos precisamente, ¿no? Hay algo que se puede hacer, pero hay que esperar una definición legal de tiempo. Entonces no sabemos si ese tiempo es el 20 de agosto que pasó, es el 5 de noviembre o una fecha más adelante. Ojalá y estemos a tiempo para darle el espaldarazo y podamos de alguna manera llevar un condado republicano. Y como yo le decía a la gente previo a las elecciones y durante tantos años, el tema no es votar republicano, es votar conservador. Era lo que teníamos que haber hecho. Republicano es esta porquería que tenemos. Sí. Es lo mismo. Eso es republicano. Necesitamos conservador. Gente que sí, que les digan que son enemigos. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué dicen los demócratas de los republicanos? Que somos enemigos, que somos terroristas, que somos cristianos supremacistas blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a traerlo aquí al condado. ¿Qué dice el establishment de los conservadores? Que somos extremistas. Es lo mismo. Pero hay que entender que ese establishment es demócrata y republicano. Claro. Son ellos los que se quedaron. Ese es el establishment. Y la única forma de darle el espaldarazo era agosto. Claro. No hay otra. Entonces, yo tengo, tú sabes, mi reserva, y yo de religioso no tengo mucho, pero sí tengo convicciones bien firmes. Aquí necesitamos que todo el mundo se ponga para su número, en el sentido de que aquí hay que ganar no solamente el presidente, como tú dices, sino que hay que ganar las dos cámaras, si es para tener la posibilidad de que él pueda gobernar. Claro, porque si no, apaga la luz. Pero por el otro lado, yo tengo también el poder de los muchachos que vienen atrás, que toco el punto que tú dijiste, la gente que viene de Cuba de los últimos 5 años viene con Cuba, y la política no me interesa para nada. Lo que han sembrado en las universidades aquí es crearle a los muchachos que la política no sé qué, que los que están gobernando son malos y que la política no tiene importancia, y viene la desación, no sé, la película, la palabra la inventé, anótala en el diccionario, y viene la tranquilidad de todos estos muchachos que no sabemos si van a votar, y si van a votar van a ver con la colusión podrida que tienen de la mente. Entonces yo creo que viene a lo que iba a decir. Aquí necesitamos un milagro de conciencia de la gente, y también un milagro de arriba, de que si no vamos enfocados, que en el tiempo que queda, palabra que tú dijiste, que si queda el tiempo y que la gente no reaccione para sacar adelante, que ganemos las dos cámaras y el presidente, estamos out. No, completamente. Y ya tuviste la agenda que trae de boca para afuera. Yo no creo que ella gane de ninguna manera. Kamala Harris, porque además son tan cínicos que ahora te lo exponen, te lo dicen francamente, así te lo tiran en la cara. No, vamos a quitar la mitad de la primera enmienda, vamos a quitar la segunda enmienda, vamos a quitar, o sea, hello, ¿de qué estás hablando? Implantar la economía política del socialismo con el centralismo democrático, que ya lo tienen, pero implantarlo legalmente, donde el Estado y la gente confunde el proteccionismo con derechos, porque como cuando tú te conviertes en esa masa amorfa, no pensante, todo lo que te vendan conveniente para ti
tú lo adoptas y crees que es lo mejor. Eso. Claro, es más fácil que pensar, ¿no? Entonces, cuando te dicen, el Estado va a regular los precios, oye, prende la alarma. Estamos hablando de economía política del socialismo. O sea, se acabó la libre competencia, la quiebra será aún mayor que la quiebra masiva que tenemos ahora de la pequeña y la mediana empresa. Porque una vez que se metan, no, tú no puedes vender el litro de leche. A mí no me importa que tú seas mercado. Tú tienes que vender el litro de leche a 2 pesos. Señor, si a mí el litro de leche, para que la gente entienda, por eso te lo grafico así. Señor, si a mí el litro de leche como mercado me cuesta 2.50, yo no puedo venderlo en 2 pesos. No, porque el pueblo, y ese pueblo oral, verbal, es lo que mueve a la gente. Sí, el pueblo entiende que si no te la venden a 3.50, simplemente no te la venden. Porque no te la pueden vender. Entonces, ¿quién es el afectado? El pueblo. Me hiciste acordar. No, le vamos a subir. Oye, me hiciste acordar de una propaganda, aquella de la mueblería. Si no te lo vende mi padre, te lo vendo yo. O sea, si no te lo vende el socialismo, Así te lo vende el comunismo. Vamos a subirle los impuestos a los ricos. ¡Qué bien! ¡Ah! Vamos a aplaudir. Bueno, cuando tú le subas los impuestos a los ricos, el rico le va a pasar el impuesto a la leche. Claro. ¿Quién va a pagar el impuesto? Eres tú. No lo vas a ver como impuesto porque no somos capaces. Ahora mismo nos subieron los impuestos. Lo saben. Otra vez por 4º año consecutivo del gobierno de esta mujer. Igual le dieron votos. Miles de gente votaron por ella. Pero no solamente eso. A ver, entendamos. La subida de la luz es un impuesto. Claro. Porque lo vas a pagar tú, aunque no se llame impuesto. La subida de la basura es un impuesto. Porque lo vas a pagar tú de tu bolsillo. No solamente pagas de tu bolsillo lo que se llaman taxes, claro, sino el resultado también lo pagas tú de tu bolsillo. El mercado lo pagas tú de tu bolsillo. Los toles los pagas tú de tu bolsillo. Los parqueos los pagas tú de tu bolsillo. O sea, todo eso son taxes disfrazados en precio, disfrazados como lo quieras disfrazar. Pero son taxes porque es algo extra a lo que regularmente tenías. El monopolio ahora mismo de la FPL era una de las cosas que nosotros queríamos quitar. Oye, no hay monopolio. Yo voy a pedir que entren y hacer una licitación a todas las empresas eléctricas del país, los que quieran entrar, para bajar los precios abusivos. Y voy a hacer la licitación de todas las empresas de telefonía también, los que quieran entrar. Y de las empresas de seguro, los que quieran entrar, para bajar los precios. Porque no, todo el mundo se va por el camino que le decía, no, porque los seguros los maneja el Estado. Sí. El Estado no te pone los precios. ¿El Estado maneja los seguros? Sí, pero cuando tú tienes aquí una licitación de 1.000 empresas de seguro, no importa el precio que tenga State Farm, ni el que tenga el otro, ni el que tenga el otro. Y eso es la base del capitalismo. Entonces, si estamos hablando que esto es la base del capitalismo y vemos cómo está funcionando el condado Miami-Dade, entonces queda claro que lo que tenemos es socialismo. Porque es completamente opuesto a lo que es la base estructural del capitalismo. La libre competencia que te trae mejores precios, mejor calidad, porque es lógico. Porque ahora mismo, yo estaba viendo, por ejemplo, la empresa de seguros Roots, que tiene todas las coberturas. Toda la cobertura. Y en lo que State Farm o Geico o la otra más cara, también, no me acuerdo cómo se llama, te cobran $500 de seguro y 600 y te lo van subiendo y te lo van subiendo y te lo van subiendo. Esta gente te cobran 100 y pico, que todavía está alto. Pero ¿y por qué? ¿Cómo una empresa de seguro puede cobrarte 100 y pico y la otra 600? ¿A que serán tarados que no ganan? No, son capitalistas, sí ganan. Claro. Sí ganan, pero precisamente te dan la opción para ellos poder tener gente que compren su seguro. Entonces, eso es capitalismo. ¿Y por qué el condado lo bloquea? ¿Por qué no toma medidas? Eso sí son medidas que puede tomar el condado. El condado no puede atentar contra la política de seguro. Y mira por dónde se van, cómo engañan a la gente. No, porque eso no le depende al alcalde del condado, eso depende del Estado. No, sí, yo sé que depende del Estado. Todos los cabilderos trabajando en eso, imagínate. Claro, depende del Estado. Pero lo que no depende del Estado es que ellos permitan que cualquier empresa de seguro entre a Miami-Dade. Claro.
Eso sí no depende del Estado. Después ellos tienen que seguir la política del Estado, pero no los precios del Estado. Aquí el desastre es como el Estado subió Citizen, que es el seguro nuestro, para permitir que todas estas compañías abusen. O sea, que sí se puede, pero bueno, como dice el refrán, cada pueblo tiene los dirigentes que merecen. Que merecen. Muchos dirán ahora, pero yo no voté por Levin. ¿Y por quién votaste? Por nadie. Entonces tú votaste por Levin. Votaste por Levin. Mire, eso mismo le dije yo a una persona, qué casualidad. Y dice, no, pero yo no voté. Tú votaste entonces por María Levin. ¿Por Levin? ¿No tenías otro? Así mismo es. Tú votaste por Levin. Esa es la realidad. Entonces, Carlos, nos quedan 5 minutos, un poco más tiempo ahora, pero son 5 minutos y es todo un mundo en este. Pero sí hay que hacer hincapié. Nosotros tenemos que enfocarnos en que la gente despierte de que tenemos un solo momento, una sola solución, una sola oportunidad, que es el 5 de noviembre, y hay que poner a esas 3 gentes, Congreso, o sea, las 2 y no queda otra. El presidente. Y hay que mantenerse en esa vanguardismo. Nos quedan menos de 60 días prácticamente ya. Claro, ahora con lo que tenemos, nuevamente volvemos a las elecciones del remedio, ¿no? Esto es, las elecciones con Miami-Dade fueron como las elecciones de Cuba. Todo el mundo protestaba en secreto, ¿no? Y en el mundo entero, por fuera, que en Cuba no hay elecciones. Y Fidel dijo, yo le voy a dar elecciones. ¿Quieren elecciones? Le voy a dar elecciones. Aquí están las elecciones. Mira, tienes que votar por este porque es miembro del partido. Tienes que votar por este. Es la misma cosa. O sea, lo que tuvimos fue un simulacro de elección para garantizar que siguiera el establishment en el poder. Eso fue lo que tuvimos. Ahora bien, no nos queda más remedio que volver al remedio. O sea, hay que votar por Carlos Jiménez, hay que votar por Díaz Balart, hay que votar por María Elvira Salazar, para por lo menos tener los cupos en el Congreso. Claro. O sea, la cantidad de asientos que nos sume a ser mayoría. Aunque después voten como están acostumbrados a votar, demócratas. Entonces, decimos, y en ese momento que Dios reparta suerte. Sí, pero bueno, eso nos da la garantía de tener al Speaker of the House. Claro. Es algo. Y espero que no lo vamos a votar, porque lo que hemos visto en los partidos republicanos es terrible. El mismo speaker de ahora. Sí, sí. Bueno, lo que hay es esto. Si quiero que le hagas publicidad de esto, el día 14 de septiembre vamos a tener desde las 11 de la mañana un meeting muy importante en el Golf Club de Miami Springs, donde nosotros vamos a traer, Dios quiera, Dios mediante, si la agenda les da hasta ese momento, a la Directiva Nacional de MAGA. De todos modos, si no pudieran por la agenda que tienen, pretendemos crear ya la organización MAGA de Miami-Dade ese día allí. Así que los invito a todos a que vayan 14 de septiembre en el Miami Spring Golf Club, a que vayan para trazar las estrategias que tenemos que seguir para noviembre, pero como MAGA, como Make America Great Again Movement. Es lo que tenemos que hacer. Aquí recuérdense, tenemos que sacarle de las manos de estas ratas las elecciones, tenemos que manejarlas como conservadores, como militantes conservadores patriotas. Es lo que hay. Creamos el movimiento MAGA y vamos para apoyar de frente al presidente Trump. Acá, en las elecciones pasadas fue un desastre porque ni repartían publicidad, era un desastre total. Pero bueno, sí, eso es lo que hay. Quedamos de que nos quedamos cortos, y que nos quedamos cortos, yo te vuelvo a llamar y te digo, por favor, vamos a hacer al aire para seguir denunciando esto. Un abrazo, gracias a ti, gracias por la oportunidad, gracias por poder llegar también a las personas que te siguen a ti, porque es importante de que todo el mundo se vuelga a la calle a defender el 5 de noviembre. Esos 3 postulados, las 2 cámaras. No queda otra. No queda otra. Gracias a ti, Gustavito. Bendiciones. Gracias. Y ya lo saben, para la patria no hay tiempo. Y aquí no queda 2 lados de la cerca. Hay que estar del lado derecho. Es como debe ser. God bless America. Gracias. Así es. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands,
one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say